Bueno, ese es el nombre de nuestra comisión. Lo veis bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. A ver si me aclaro. Bueno, estos son los objetivos que nos planteamos como comisión al principio, recopilar información sobre el tema de la formación del profesorado, sobre todo para defender estas dos ideas que hay en el punto 2 y en el punto 3, ¿no? Por un lado, corroborar que la formación inicial del profesorado, basada en evidencias científicas y en un modelo dialógico, prepara mejor a los futuros profesores, y por otro lado, comprobar la relación causal entre la formación dialógica del profesorado basada en evidencias y la mejora de la educación. Y también otro objetivo es el de concienciar, pues, o concienciarnos de la necesidad de formarnos en evidencias. Este es el índice de la exposición, tiene 3 partes. Yo voy a exponer el punto 1, Paqui el punto 2 y Elena el punto 3. El punto 1 es un resumen de estos 2 artículos que tenéis aquí. Este es un artículo de Ramón Flecha Sandra Racionero, que habla sobre las actuaciones educativas de éxito en la universidad. Y aquí hemos resumido el capítulo de un libro que también habla sobre la formación en 2 universidades, la de Wisconsin y la otra creo que es Harvard, y compara un poco cómo es la formación en estas universidades y cómo es la formación en la Universidad Española. Después, Paqui hablará de la formación permanente del profesorado, sobre todo a partir de la conferencia esta que impartió Esther Roca en Durango. Y, por último, Elena pues explicará 2 ejemplos prácticos, que es el modelo finlandés y el caso de una universidad española. Bueno, estos son los 2 artículos que voy a resumir ahora. El primero, que habla en general de las actuaciones educativas de éxito en la universidad, y este otro que, como os he dicho antes, es un capítulo de un libro que trata sobre la innovación en la universidad. Si os tenéis que leer alguno de estos 2 artículos, yo os aconsejo el segundo, porque me ha parecido a mí personalmente muy interesante. Bueno, en el primer artículo, al principio, pues los autores hacen una introducción de qué son las actuaciones educativas de éxito, de dónde proceden las actuaciones educativas de éxito. Bueno, y nos dicen que son pues actuaciones educativas que aunan excelencia científica y excelencia ética, y nos recuerdan que, bueno, estas actuaciones educativas de éxito se basan en la idea de la importancia de la interacción, interactuar con los demás, porque eso mejora mucho el aprendizaje. Entonces, pues ahí nos citan la teoría sociocultural del aprendizaje de Vygotsky, como autor que marcó un poco este giro dialógico a partir de la década de los 60 y que influyó en otros autores como Brunner, ¿no?, que lo estudiamos el año pasado. Nos dicen que, bueno, las mejores universidades sí que aplican actuaciones educativas de éxito, pero que son pocas, que no son muchas, sobre todo en el ámbito de la formación del profesorado, no son muchas las universidades que aplican estas actuaciones educativas de éxito. Y se basan en la metodología de la concepción dialógica del aprendizaje. Bueno. En esto también, bueno, existe, creo que Paqui también lo va a insistir en esta idea, que existe una desconexión entre los programas de formación del profesorado, la investigación sobre la enseñanza y la evaluación de los programas. Y al final de este primer artículo, lo que nos dicen los autores es que hay que incluir en los programas de formación del profesorado de las distintas universidades historias de éxito, es decir, aquella que funciona. Directamente nos dicen que tenemos que copiar lo que están haciendo las mejores universidades donde se están obteniendo los mejores resultados. Y un poco la clave, ¿no? Aquí tenéis la imagen esta del puzzle para que no exista esta desconexión y unir, por un lado, formación, investigación y evaluación. Pues la clave está en la socialización del estudiantado en los procedimientos de trabajo intelectual. Es decir, entrenar a los estudiantes en procesos de investigación. Y ahí nos ponen algunos ejemplos de actuaciones educativas de éxito en la universidad. En primer lugar, nos dicen que los programas están basados en la investigación científica, que se parte de la lectura de autores clásicos, pues como estamos haciendo nosotros en el seminario. También se enseña a los estudiantes a usar la base de datos para recopilar artículos científicos.
hablan también de reading groups, grupos de lectura. Estos son algunos ejemplos que no voy a profundizar en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, y este es el segundo artículo, el capítulo que os mencionaba antes. Y bueno, como característica principal de estas universidades de Harvard y Wisconsin, por un lado está la preocupación por el entrenamiento científico de todos los estudiantes y del profesorado y de los futuros profesores. Por un lado eso, preocupación por el entrenamiento científico. Por otro lado, preocupación por la diversidad y los valores, es decir, cómo manejar la diversidad, cómo mejorar la inclusión. Entonces, esto es un tema central. Por un lado, ciencia, por otro lado, valores, de manera que lo que se pretende es aunar, como pone en el punto 1, excelencia científica y excelencia ética. Y otra clave importante sería pues, que los estudiantes permanezcan en contacto con las últimas investigaciones y que al mismo tiempo también puedan aportar a la comunidad científica sus propias investigaciones y su propio conocimiento. Estas serían un poco las tres claves que caracterizan a estas dos universidades, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, por ejemplo, que los profesores, investigadores realizan seminarios sobre igualdad y que todos ellos incorporan la perspectiva de género en sus asignaturas, ¿no? Se organizan ciclos de conferencias y seminarios donde acuden investigadores de otras universidades, se participa en equipos de investigación multidisciplinar, etcétera. Y este es un poco el panorama general de la formación docente en España. Así por lo menos nos lo transmiten los autores, ¿no? Que en general sigue basada en ocurrencias, que la concepción constructivista del aprendizaje significativo de Ausubel aún no se ha abandonado en la universidad cuando estamos hablando de la formación de los futuros docentes, que se está muy preocupado y se pone el énfasis en los procesos, es decir, en las actividades, en cómo se evalúan, en los recursos que utilizamos, más que en los resultados. Y que esto lleva a una, lo tenéis aquí entre comillas, escolarización de los estudios universitarios, porque no se profundiza en los contenidos, no hay una comprensión profunda de los contenidos. Una interpretación errónea del aprendizaje activo, esto quiere decir pues, que muchas veces se deja la responsabilidad a los estudiantes para que expliquen la materia sin recibir ni siquiera orientaciones, y una tecnificación del currículo porque, bueno, pues se han clasificado las competencias en instrumentales, procedimentales, algo parecido a lo que se hizo en la LOSE con los contenidos, ¿no? Propuestas que hacen estos autores, propuestas de mejora, pues conseguir universidades más democráticas y diversas, abandonar la pseudopolitización de la educación y basada en evidencias científicas para llegar a consensos, unir docencia e investigación, abandonar definitivamente la educación basada en ocurrencias y modificar las comisiones de seguimiento de los cursos de doctorado, porque según estos autores en España a veces la persona que dirige una tesis doctoral no sabe mucho del tema que se está investigando. Bueno, y hasta aquí yo. Ahora le toca el turno a Paqui, que os va a hablar de formación permanente del profesorado. Bueno, vamos a ver. Creo que para ir pasando yo las diapositivas necesitaré compartir mi pantalla, ¿no? O me vas diciendo, Paqui, como tú quieras. Vale, pues perfecto. Venga, pues nada, continuamos con la pantalla de Enrique. Bueno, una cosa, perdonad un momento. Enrique, Sí. ¿puedes darle a la palabra ocultar en el mensajito de abajo? Es que a veces nos ha tapado trozos del texto. Sí, a mí también, y no podía leerlos. Ahí, perfecto, gracias. Perdón, Paqui. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues en principio, por hilar un poco y conectar con lo que ha comentado Enrique, aprovechamos en esta segunda parte de la exposición de meter lo que es la conferencia que dio Esther Roca, que es la coordinadora de formación de profesorado y Escuela Inclusiva de la Generalitat de Valencia, porque ella lo que hace es, digamos, nos cuenta, qué es lo que hay a nivel europeo, a nivel de estudios, y cómo ese desarrollo de lo que había, pues basado en evidencias científicas, a, digamos, un poco lo que se está dando en las aulas que mejora realmente los resultados en ellas.
Entonces, inicialmente nos enlaza de un informe europeo que es sobre la equidad y la eficiencia y nos comenta que evidentemente en este estudio, en el 2006, ya se reconoce que la mayor parte de los sistemas existentes en educación y formación lo que hacen es reproducir y además acentuar las desigualdades. Es decir, todo lo que venimos haciendo en la escuela actualmente, pues en este estudio deja evidencia de que lo que se está haciendo es reproducir de manera importante, o sea, las multiplica esas desigualdades, pero además las acentúa. Pasamos a... otro de los elementos que existe que corroboran, digamos, un poco esta idea es que el caso de Finlandia nos habla también de este artículo muy interesante en el que explica de alguna manera qué es lo que hace Finlandia para mejorar los resultados, que es el de Experiences of a Research Approach to Teacher Education, Suggestions for Future Policies. Y bueno, pues de alguna manera lo que aquí cuenta es que Finlandia durante muchos años, no uno ni dos, al final creo que habla de unos 30 años, en qué ha consistido esa formación del profesorado y básicamente en que se ha basado en criterios científicos de la investigación. O sea, Finlandia no es que, digamos, tengan un gen diferente, sino que llevan mucho tiempo implantando este tipo de formación en el profesorado y ahora pues están recogiendo resultados de toda esa formación que se ha generado con el profesorado. Colateralmente nos hace mención también a la página de SERA, que es de la Asociación Europea de Investigación de Educación Científica. En esta página, bueno, pues de alguna manera se intenta relacionar, ¿no? O sea, hacer como un nexo de unión entre todo lo que se investiga, todo lo que se cuenta a nivel científico y cómo se hace en la práctica de la educación. También se habla pues un poco de qué es una actuación de éxito. O sea, aquí tenemos información interesante sobre todo el tema de qué es lo que es aplicable en el aula. Luego nos comenta también pues uno de los proyectos que hay también a nivel europeo, que es el proyecto de políticas y prácticas en educación basadas en la evidencia de Europa, que esto se hizo en el 2011 y 2013. Y digamos, de alguna manera, pues con todos estos proyectos, desde el 2006, 2007, 2011, pues lo que está un poco es enlazando históricamente qué es lo que hay con evidencias científicas que aboga a por qué debe de formarse el profesor en esta línea. Enumero aquí una serie de razones que, de alguna manera, ¿por qué tenemos que basarnos en esas evidencias científicas, ¿no? ¿Por qué el profesor debe de formarse en esas evidencias científicas? Bueno, pues básicamente hay un consenso internacional en el que si mejoramos la calidad del profesor o de la formación del profesor, pues va a mejorar la calidad de la educación que vamos a dar en las aulas. Otro de los puntos es que todo lo que nos va diciendo la comunidad científica internacional, de alguna manera, con esa formación del profesor, lo vamos a poner en el aula, ¿no? Lo vamos a trasladar al profesor y luego de ahí al aula. ¿Qué conseguimos con ello? Pues una mayor transformación social. Llegamos al alumnado, llegamos al profesorado, llegamos a las familias. Otro de las razones sería que esta forma de formarse promueve la ética profesional del profesor. Al final lo que generamos es que los profesores trabajen de manera más democrática, que haya más democrática dentro de lo que es el aula. Otra de las razones, digamos, importantes que también resalta Esther es que el profesor recoge más protagonismo dentro del aula también, al tener mayor criterio, tiene más rigor científico. Pues bueno, esto lo empodera, le da una capacidad de tener ese protagonismo dentro del aula. Y luego, pues que se avanza también en la coherencia entre qué es lo que se dice y luego qué es lo que se aplica o se hace dentro del aula, con un mayor conocimiento por parte del profesor. La formación biológica es el tema, digamos, un poco central, ¿no? Que Esther nos transmite. O sea, de alguna manera, si queremos que el profesor traslade en el aula estas actuaciones de éxito, pues tenemos que centrarnos en que esa formación del profesor, digamos, un poco la llevemos en una línea determinada. Ella nos comenta, de alguna manera, pues que hay como dos actuaciones principales. La primera actuación sería la interacción dialógica entre lo que el mundo científico y teórico nos cuenta y lo que es el mundo real o la vida real.
o el aula. Entonces, de alguna manera lo que nos invita es a crear, o sea, a actuar con los profesores, sobre todo por invitar mucho a todos los que son profesores que están en los centros, pero crear puntos de encuentro en el que se traten determinados temas específicos y científicos, pero que se convoque a todas las comunidades. O sea, la idea es crear puntos de encuentro donde vengan familias, vengan, por supuesto, profesorados, vengan alumnado o gente que esté estudiando universidades. O sea, lo que se pretende es que toda la comunidad esté presente en esos encuentros y tratar pues temas muy concretos, pues tema de la violencia de género, tema de cómo elegir bien, o sea, quiero decir, temas que estén candentes y que generen digamos, una interacción dialógica interesante para la formación del profesorado en sí. Pasamos. La segunda parte, por decir de alguna manera, que nos transmite Esther para formar dialógicamente al profesorado es pues, lo que ya conocemos nosotros como las tertulias dialógicas. Habla y recuerda que están promovidas por todo el tema de los seminarios a hombros de gigantes, del cual participamos, y bueno, y de alguna manera pues nos cuenta cómo funcionan estos seminarios, ¿no? Pues, bueno, pues si alguno un poco no conocéis el detalle, pues funcionan de una forma coordinada por medio de las asesorías, desde las asesorías, cada uno de los seminarios tiene un coordinador, a través de los seminarios salen unos líderes, que son las personas que se van encargando de llevarlo a cabo en los sitios donde se han generado, y luego pues en las asesorías lo que sí que se está creando es un grupo de formadores con determinadas características, esos formadores evidentemente, que ahora pasamos a comentar, para que pues de alguna manera esos mismos formadores tengan esa formación adecuada para transmitirla en dichos seminarios. ¿Cuáles son o cuáles serían unos de los criterios básicos que deberían de tener estos formadores? Pues uno de ellos, estar adheridos a una tertulia pedagógica o dialógica, que sigan actualizándose, que haya un compromiso ético por parte de los formadores, es decir, no vale formar en aquello que creemos o pensamos que a mí me ha funcionado, sino que hay que formar en aquello que sabemos que está evidenciado. Se forman en base a actuaciones todo científicas internacionales, y de alguna manera lo que se pretende con estos formadores es que hay una coherencia entre cómo nos formamos y cómo aplicamos. ¿Quién acude a esas tertulias pedagógicas? Pues bueno, pues al final se trata un poco de convocar a todas las comunidades. Evidentemente hay un interés interesante, o sea, es interesante que acudan pues una gran cantidad de profesores, o bien que estén en centros que hayan actuaciones de éxito, profesores, padres, madres, cualquier persona que esté estudiando la carrera a nivel de docente. ¿Y qué se hace en estas tertulias? Como ya sabéis, implantar los 7 principios dialógicos para de alguna manera interiorizarlos y conseguir aplicarlos en el aula. Lo hago, digamos, un poco sutilmente y rápidamente. Las tertulias se basan en estas dos partes. La primera parte, que es la lectura de un libro pedagógico con determinados clásicos que se intenta elegir y se vota entre todos los participantes, y luego una segunda parte donde hay unas comisiones específicas que se trata en grupos y luego se expone al resto del seminario. Y estas comisiones, pues ya sabéis que se votan en una serie según una lista de sueños que hacemos inicialmente, y que trata de dar siempre, y muy importante, respuesta a las necesidades de las aulas, no respuesta a las particularidades de cada uno de nosotros. De alguna manera lo que se generan con estas tertulias es tratar de dar interacciones válidas, es decir, ¿vale cualquier interacción? Bueno, pues lo que sí que recalca Esther es que al final lo que buscamos es que las interacciones sean aquellas en las que se generen diálogos igualitarios, altas expectativas y que haya solidaridad en ellas. O sea, no vale cualquier interacción. Transmitir mucho que todos pueden llegar a conseguir todo, o las mayores expectativas, tengan la formación que tengan. No hace falta una formación específica. Luego, uno de los temas que también recalca, que es esta parte de la diapositiva, es que de alguna manera todas las escuelas de éxito tienen como algunas particularidades generales de qué es lo que hay en ellas, ¿no?, para que realmente haya este éxito. Entonces nos hace mucho hincapié en que hay una heterogeneidad dentro de la escuela, a mayor diversidad en las interacciones, mayor aprendizaje, que en el tema de la participación, a mayor participación y mayor inclusión social,
Y luego en el tema de más espacios, más tiempos y más personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que buscar siempre que haya más espacios, que haya más tiempos de dedicación, que entre más gente de la comunidad para que estas interacciones al final sean fructíferas. Y ya por último, pues bueno, pues nos mete una pincelada Esther al respecto de que, bueno, que se valora mucho en todos estos seminarios un poco el todo junto. ¿Qué es esto? Pues que toda la persona que entra o que de alguna manera acude a un seminario, pues al final hay que cuidar mucho el detalle de que salgan mejor de ellos, porque al final estamos dentro de una vorágine del día a día, el año, el cansancio, los expedientes, las notas, y bueno, pues hay un cierto, digamos, una cierta tendencia a dejarte, a estar un poco cansado, y al final lo que se intenta con estos seminarios es un poco buscar que cuando entres a ellos, pues salir de esas sesiones como mejor, ¿no? Como con ilusión. Y luego pues nos comenta un poco como dos prácticas que ella hace mucho hincapié en que debe de meterse en las aulas, ¿no? Y es el termómetro, ¿no? De decir, pues bueno, cuando nos vengan con alguna propuesta que no tengamos muy claro de si está de acuerdo con todo lo que propone Include, pues de alguna manera poner un termómetro, decir, pues bueno, ¿genera heterogeneidad? Sí, no. Pues bueno, este punto me lo cumple. ¿Genera más inclusión en el aula? Esto no me lo cumple. Bueno, pues entonces a lo mejor esta actividad o esta actuación de éxito tiene un porcentaje de puntos de cumplimiento para el tema de como una actuación de éxito de X. Estamos en 3 de 6 o en 8 de 10. Al final lo que se trata es de generar un termómetro de aquellas actuaciones que debemos de llevar en práctica en el aula. Y luego el horario, o sea, llenar nuestro horario cada vez más dentro de las aulas con esa cantidad de actuaciones probables de éxito que sabemos ya que están funcionando. Por mi parte, dejo la palabra a Elena. Vale, Enrique, entonces compartes tú y sigues pasando, ¿vale? Sí, vale, como tú quieras. Bueno, sí. Mi parte en realidad se centra en estos dos artículos. Uno es el primero que voy a comentar es el del TUM, ¿vale? Que es del 2010 y que es el famoso, pues el que ha dicho ya Enrique, que es respecto a la formación del profesorado en Finlandia. Por eso lo hemos englobado, que son dos casos, ¿no? Dos maneras de formar al profesorado y aportan, pues eso, cuestiones diferentes. Y el segundo es de Oriol Ríos y está, pues, un programa de formación del profesorado vinculado ya específicamente a comunidades de aprendizaje, ¿vale? Vinculado la formación a la comunidad de aprendizaje. Vale. En el primero se basa en una serie de actividades de investigación, ¿vale? En las que lo principal es darle un enfoque basado en investigación a la formación del profesorado. Esa es la base sobre la que gira todo el artículo. Esas actividades que incluían, pues, investigaciones de distintos tipos, cuantitativa, cualitativa, y también los objetos de investigación, ¿quiénes eran? Eran los estudiantes y los educadores de maestros. Está traducido y entonces educadores de maestros a veces, bueno, pues la traducción está un poco hecha por nosotros y un poco hemos usado algún término que pues eso, a veces es de magisterio directamente. El proyecto de investigación se llevó a cabo, pues, para investigar cómo los estudiantes y los formadores de ellos consideraban la formación. En Finlandia la formación de profesores está basada en investigación, ¿vale? Y esto es algo que creo que todos sabemos que, o por lo menos yo no me parece que sea lo que más se destaca de la formación finlandesa, que sí que se destaca, pues, que si no tiene libros, que si no tienen espacios muy grandes, pero no exactamente, pues eso, que yo creo que es uno de los puntos importantes, ¿vale? Cómo han formado a los docentes que van a tener después. Incluye esas 4 características que veis ahí. El programa de estudios, que está estructurado de acuerdo a un análisis sistemático de la educación, con lo cual eso es cambiante, ¿vale? Toda la enseñanza se basa en investigación
y las actividades se organizan de manera que esos estudiantes puedan practicar en la argumentación, la toma de decisiones y la justificación mientras investigan. Esto enlaza también, si queréis leer las experiencias del artículo que ha contado antes Enrique, de Wisconsin, Madison y Harvard, es algo que está muy extendido, ¿vale? Que el estudiante del magisterio, ¿vale? O el grado de magisterio, como se quiera llamar ahora, pues toma parte activa en su propia formación, ¿no? Realizando investigaciones, justificando y demás. Y eso se les enseña, por último, habilidades de investigación académica, que yo creo que, bueno, algunos de nosotros ni siquiera las tuvimos, por lo menos yo. ¿Qué propuestas hacen? ¿Vale? El artículo es muy extenso y, bueno, pues concreto aquí quizá lo más importante, que la formación del profesorado como educación superior debe garantizar un nivel de conceptual más alto, ¿vale? Como educación superior yo creo que aquí no se duda, ¿no? Que nosotros tenemos una formación del profesorado que es educación superior. Igual si investigáramos en todos los países no era así. Otra cosa es cómo lo estemos haciendo. Lo segundo, que la licenciatura garantice un alto nivel conceptual, y ahí viene pues en modo de pregunta, ¿qué tipo de maestro eres? Dice, ser un maestro significa haber completado una importante formación académica, estudios y tener un máster. Y por último, un profesor pedagógicamente reflexivo y orientado a la investigación. Insiste mucho el artículo en la reflexión de lo que haces, de tu práctica docente, ¿vale? Para adquirir es una actitud inquisitiva hacia la enseñanza, es decir, ponerte en cuestión lo que haces, ¿no? Y además ver cómo va evolucionando tu trabajo. ¿Qué ha pasado aquí? Algo ha pasado. No te oigo, Enrique. No te oigo porque tienes el micro apagado. Enrique, no te oímos. Escribe en el chat. Actívate el micro, Enrique, si quieres. Sí. Ahora, a ver. No sé qué ha pasado. ¿Me escucháis ahora? Sí, ahora sí. Se ha duplicado una diapositiva. ¿Está ya solucionado? Sí, no. ¿No? Eso es lo último que habías explicado. Esto es lo último, sí. Y ahora te pasa a la siguiente. Sí. No, me vuelve a la otra. Ahora, ¿cuál estás viendo, Elena? ¿Contexto? Contexto, sí. Pues vuelvo hacia atrás y esa es la siguiente, ¿eh? Te has quedado ahí. Vale, bueno, pues entonces lo que ha pasado aquí es que hay un error hay un error aquí en la foto, ¿vale? Este no es el artículo, ¿vale? El artículo que estáis viendo no es ese, pones el otro, es el de sí, hay dos veces la misma foto, lo siento. Vale. La misma imagen, quería decir. El artículo es si lo pones al principio de mi exposición. Sí. ¿Vale? Es este, el que debería, he puesto dos veces esta foto cuando el que viene ahora es este, ¿vale? Es de Oriol Ríos, Carmen García Yeste y José Miguel Martínez de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona. Vale, ahora vamos a la última. Es que me ha despistado al ver el nuevo artículo, ¿vale? Me he quedado ahí un poco... Vale. Vale, esto es, lo que está mal es la parte de arriba. Vale, este artículo... ellos lo que hacen es un estudio, ¿vale? Sobre la formación el alumnado que tienen en la facultad de pedagogía, de magisterio, y entonces quieren ver cómo es la influencia que va a tener en la educación en unas escuelas determinadas que ahora veremos, que participen como voluntarios este tipo de los alumnos de la facultad, ¿vale? De magisterio. ¿En qué se basa el estudio? Pues se basa en que la formación del profesorado se considera, la literatura científica demuestra cada vez más que es clave, ¿vale? Para conseguir el éxito escolar, que esta investigación lo que intenta aclarar es el tipo de educación es más efectiva para formar a los y las docentes, de manera que haya más éxito en todas las escuelas. Y también contribuye un debate sobre los beneficios que aporta, que sería la característica distintiva, aparte de lo anterior,
al alumnado de magisterio su participación como voluntario en escuelas que son comunidades de aprendizaje, ¿vale? Y que implementan actuaciones educativas de este. Siguiente, Enrique. Vale, el contexto de investigación, ellos encontraron, pues identificaron 3 debates sobre la calidad de la formación de los maestros. La primera, que hay gran cantidad de investigaciones que se basan en el análisis de qué requisitos hay que tener para acceder y terminar un grado, ¿vale? Estaría en qué es lo que se les debe pedir o cómo entrar. La calidad de la formación de los profesores fue la pertinencia de vincular la teoría con la práctica, ¿vale? En el estudio. Y el tercer debate, el papel del aprendizaje-servicio, ¿vale? Y los programas de voluntariado y sus efectos en la pedagogía profesional. Sobre todo para recoger habilidades, ¿no? Siguiente, Enrique. Lo he puesto como los apartados, ¿vale? Ellos hablan estudian, ¿vale? Y desarrollan bastante el voluntariado y la educación de calidad. Entonces citan varios estudios y publicaciones en las que, como veis aquí, sobre todo tratan experiencias que revisan. La primera es que Baker pues dice que la experiencia como voluntario en la educación refuerza la formación de los estudiantes y sus futuras habilidades profesionales. Y luego también revisan otras experiencias, en concreto he puesto la de Wisconsin-Madison y la de la Verneda, ¿vale? de Sant Martí de Cataluña, que al revisar esas experiencias lo que se dan cuenta es que se ocupan sobre todo de dos aspectos del voluntariado, la participación y la comprensión de lectura, que es donde participan. Pero todas indican que tienen efectos positivos en el voluntariado y también en el adulto o en el niño que está recibiendo la formación en ese caso, ¿vale? Tanto en el voluntario como, y eso lo destacan más adelante. La siguiente. En el estudio que ellos hicieron, ¿vale? ¿Qué participantes? ¿Quiénes eran los participantes? Bueno, pues estuve 3 años del programa, en el estudio de 3 años, y tenía un total de 129 estudiantes de magisterio. 20 profesores de la escuela de magisterio y 3 directores son los que estuvieron involucrados. Los estudiantes eran de 3 escuelas de preescolar y primaria de la zona de Tarragona, que es donde está. Y lo que sí que tenían es 4 criterios. Formaban parte del proyecto de comunidades de aprendizaje, un alto porcentaje de estudiantes migrantes y romanís, bajo nivel económico y estaban ubicadas en zonas urbanas. Eso es para que os hagáis una idea del estudio, ¿no? Donde lo hicieron. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, pues los datos muestran cómo la experiencia profesional mejora la calidad de formación de los estudiantes y profesores. Luego, que como la participación de en actividades educativas de éxito, los estudiantes contribuyen al progreso de aprendizaje de los niños. A mí esto me parece, ¿vale?, que es muy bien para los estudiantes, pero vamos a tener en cuenta que también fue bueno para las escuelas que incorporen a esos estudiantes. Y los resultados también, que los estudiantes de magisterio aprendieron de la experiencia para estar expuestos a diferentes actores educativos. Y ahí pues resalto frases que aparecen, ¿no? Como esto es exactamente lo que aprendí el otro día en mi clase de teoría, y también que estar en un aula y observar cómo un maestro realiza las actuaciones te ayuda a adquirir nuevos conocimientos para el futuro y también resolver problemas y manejar alternativas exitosas para tu futuro trabajo, ¿no? Con cara a la previsión de futuro. Y seguimos, Enrique. Y nada más. Solo quería hacer un comentario, y es que esta mañana hay un artículo que entra directamente con esto, y es un artículo de Flecha que, bueno, yo no sé si puedo compartir pantalla, pero que también tiene, que es, lo ha puesto en la Asociación de Inspectores, es una publicación, yo se lo he leído en Twitter y he estado ojeando, lo que pasa es que ya no me ha dado tiempo a leerla, ¿vale? Que también es un artículo reciente en esa revista, y que habla sobre, él habla de la formación del profesorado desde la LOCSE hasta la creación de la Comisión de Ciencia en el Parlamento, ¿vale? Y lo que pasa que dice que resalta, en la misma revista le agradece que dan 2 visiones, que puede ser interesante leerlas. Una de Álvaro Marchesi, que no sé si sabréis todos, que es el padre de la LOCSE, y luego él. Y bueno, pues os invito a que tengamos algo más pendiente para leer en el futuro. Y nada más, muchas gracias por atenderme. Bueno, vamos a ver. Nosotros somos la Comisión de Inclusión
Y el trabajo que nos planteamos en este curso escolar, por decirlo de alguna manera, era analizar la orden de inclusión que sacó Consellería al principio del curso, que ahora mismo, si no me equivoco, está paralizada por esto del COVID-19, pero que, bueno, entrará en vigor cuando ellos consideren oportuno. Analizarla y también, sobre todo, ver desde el punto de vista de las actuaciones de éxito o del aprendizaje dialógico, si quieres decirlo así, qué coherencia tiene y si se puede aplicar utilizando estas actuaciones de éxito. Para ello nos basamos pues, en una serie de artículos que nos proporcionó en parte Luis, en parte cosas que fuimos encontrando nosotros. Yo voy a hacer un análisis primero de los puntos o de algunos de los puntos que están incluidos en esta orden de inclusión a partir de estos documentos que están aquí. Lo primero, un resumen que muy oportunamente hicieron en el Padre Manjón sobre esta orden y que analizasteis en el claustro y que, bueno, facilita un poco el estudio de este documento que es bastante laborioso y complejo. Yo me leí las dos cosas, el decreto y la orden, pero realmente pues el análisis que hicisteis en el Padre Manjón ayuda mucho a sintetizarlo, digamos, ¿no? Luego hicimos un reparto de una serie de artículos en publicaciones científicas. Yo, por ejemplo, me tocó o elegí leer este de aquí, que es el de Sociocultural Transformation and the Promotion of Learning, de Rocío García Carrión y Teodoro Mirsea y Elena Duque. Y después utilizamos el Index for Inclusion para ver también si había coherencia entre lo que está previsto en la orden de inclusión, en el decreto, o en ambos, con lo que está recogido en el Index for Inclusion. El Index for Inclusion también es un documento pues, muy extenso, pero pues hay diversos documentos que, digamos, lo que hacen es resumirlo un poco para facilitar más que su comprensión, su distribución, ¿no? y que llegue a la gente, digamos. Y luego esto de aquí del DUA lo incluí porque leyendo lo que me había tocado analizar a mí, llegué a esto del DUA, me llamó la atención y bueno, hay una pequeña pincelada sobre esto porque luego lo explicaré. Para yo centrarme en el trabajo que me había tocado hacer, lo primero que hice fue buscar pues, qué es la inclusión y qué se entiende por inclusión. Esto viene recogido en el Index for Inclusion. Entonces, pues lo que pretende es mejorar la educación y transformar la sociedad. Y yo recalco aquí lo de transformar porque lo entiendo desde el punto de vista de Vygotsky, ¿no? En lugar de lo que hace Piaget y lo que llevamos haciendo siempre desde que se redactó la LOCSE, que es adaptar, pues lo que tenemos que tender es a transformar. Es un proceso que está relacionado con la participación, que está muy también, esto de la participación está recogido en las actuaciones de éxito, porque supone abrir las escuelas a toda la comunidad educativa, padres, alumnos, otros agentes sociales, etc. Y también está relacionado con la promoción de valores inclusivos. Y ahora luego veremos un resumen de qué son estos valores y también voy a hacer una puntualización sobre una cosa que me llama la atención. Lo que se busca con la inclusión es reducir y eliminar las barreras que impiden la inclusión, es decir, que promueven la exclusión. Y se refiere a escuchar. Y esto de escuchar, pues estamos relacionado también con el aprendizaje dialógico o con la aplicación de las actuaciones educativas de éxito. Entonces, yo creo que con esta definición de inclusión parece claro que la aplicación de lo que está recogido en esta orden, en este decreto, de la orden de inclusión, la mejor manera de aplicarlo es a través de las actuaciones de éxito, por la propia definición de inclusión. Los valores inclusivos se pueden agrupar en tres ámbitos distintos. Lo que se llaman estructuras, que son la igualdad, derechos, participación, etcétera. Las relaciones, el respeto a la diversidad, la no violencia, como vemos aquí aparecen conceptos que están siempre trabajándose desde el punto de vista de las actuaciones de éxito. Y el espíritu, que habla de alegría, amor, esperanza, optimismo, belleza. Este último apartado a mí me recordó estas actuaciones que se hacen a veces, yo no las calificaría de éxito, de trabajar las emociones. Que a mí eso siempre me da un poco de miedo cuando oigo pues
distintas iniciativas que se llevan a cabo en los centros educativos que buscan esto de trabajar por emociones. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando era tutor, lo que tenía que hacer con mi tutoría era trabajar las emociones, y entonces me daba unas pautas y una serie de documentos, la orientadora o el orientador que tenía en aquel momento, que decía: esta semana te toca trabajar la alegría, esta semana te toca trabajar el amor, esta semana te toca trabajar la ira, y así. Y a mí me pareció horroroso la manera en que se enfocaba esto, porque era totalmente descontextualizado. No se hacía un enfoque integral de lo que son las emociones con todos los demás aspectos educativos, y eso llevaba al fracaso más absoluto. Esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar este tipo de estos aspectos, digamos. Bueno, vamos a empezar ya directamente con los aspectos incluidos del orden. No los voy a analizar todos, porque yo elegí 4 o 5. Hay cosas que a mí, que soy de secundaria, se me escapan un poco, pero tengo compañeros aquí de primaria que pueden ayudarme un poco a analizarlo. Hay, digamos, 11 apartados distintos incluidos en la orden. El derecho a la atención temprana, que la propia orden es un poco confusa porque no aclara si esta atención temprana se va a aplicar en todas las etapas. Por ejemplo, en infantil parece que queda un poco fuera de lo que se contempla en la orden, con lo cual es un poco extraño lo que se plantea en ella. Detección de barreras, coordinación y escolarización equilibrada, de esto hablaré un poco después. Evaluaciones sociopedagógicas y reuniones previas a ellas. Programas para alumnos con graves problemas de conducta y o de salud mental. Sistemas alternativos de comunicación. Actividades complementarias y extraescolares inclusivas, las ACIs y repetición en todos los niveles, dictámenes de escolarización, la reducción de ratio, que esto viene determinado por los dictámenes y por las evaluaciones que se hagan, y básicamente se habla de esto en lo que dice la orden, se refiere a primaria. La provisión de personal especializado y la incidencia presupuestaria, que es nula, porque no plantea más dinero para los centros educativos a la hora de aplicar todos estos aspectos. Entonces yo me centré en analizar 4 o 5, como dije antes. Por ejemplo, la atención temprana. La atención temprana tiene una serie de aspectos positivos, porque implica la participación de los especialistas de pedagogía terapéutica y de educación del lenguaje. Pero tiene una serie de aspectos que son negativos, la propia orden. Por ejemplo, excluye a la etapa infantil. Y dentro de mi comisión pues hay unos cuantos compañeros que son docentes en esta etapa y que, bueno, pues que no entienden cómo es posible que en esta etapa, que es muy importante en la formación del alumnado, porque es la inicial de todo, se excluye la participación de estos especialistas para llevar a cabo esta atención temprana. Y luego, las medidas de atención de nivel 4 solo se prevén para alumnos de necesidades graves y permanentes, cuando podría ser que hubiera alumnos que no tuvieran estas características de necesidades graves y que sí podrían aplicársele estas medidas de atención 4. Desde el punto de vista del aprendizaje lógico, ¿cómo se interpreta esto que está recogido en el decreto, en la orden de inclusión? Es muy importante no segregar al alumnado y que los apoyos que se hagan por parte de los especialistas de pedagogía terapéutica o de cualquier otro especialista que pueda colaborar en la atención del alumnado con necesidades de algún tipo, se haga dentro del aula. Yo no sé, porque lo desconozco, cómo tiene lugar este tipo de atención en los centros de primaria o de infantil, pero en secundaria la experiencia que yo tengo anterior y actual es que los especialistas de pedagogía terapéutica no entran en el aula, sino que lo que hacen es sacan a los alumnos que ellos atienden, y eso es un modelo, desde mi punto de vista, no inclusivo, porque en lugar de tener al alumnado con estas necesidades integrado con el resto de componentes, pues no lo sacan fuera. Entonces, yo creo que eso hay que valorarlo a la hora de aplicar la atención temprana y aplicar los apoyos que pueden necesitar, que sean inclusivos siempre, no segregadores. Otro aspecto que habla la orden es la detección de barreras y la escolarización equilibrada. Recuerdo que cuando comentábamos esto en las sesiones presenciales que tuvimos antes de encerrarnos todos en casa, mis compañeros sobre todo de primaria, decían que esto de la escolarización equilibrada
al menos en el ámbito de LDP3, pues no se cumplía. Y había un problema grande con las comisiones de escolarización, porque no funcionan bien, parece ser. Al menos en primaria. En secundaria, la verdad es que también las conozco. Entonces, a partir del análisis de los distintos artículos que leímos y del Industry Inclusion, yo recogí estos 3 puntos que dice aquí sobre los 3 factores claves que hay para la promoción del aprendizaje y la transformación, que es la transformación del contexto social, proporcionando mejores recursos, la democratización de las aulas mediante la participación, y aquí es donde se relaciona lo de la detección de barreras y la escolarización equilibrada con la participación, y la asociación coordinada con otras asociaciones, que también tiene que ver con la participación. Lo de los recursos, tendemos a pensar a veces que se refiere solo a recursos materiales o recursos de profesorado, cuando recursos puede ser los propios compañeros, quiero decir, me refiero a los propios alumnos que se pueden ayudar unos a otros, los voluntarios que pueden entrar de fuera del centro a aportar su experiencia o colaborar en las distintas actuaciones de éxito. Todo eso son recursos y esos son los mejores recursos que podemos utilizar. Hay un apartado que son las ACIs que a mí me pone un poco los pelos de punta a veces. Y no me gusta mucho hablar de ACIs por un motivo, y es que las ACIs están creadas en todas las leyes educativas que tenemos en este país a partir de los conceptos que vienen de Piaget y de lo que se escribió en la LOCSE, digamos, que habla de adaptación, cuando Vygotsky habla constantemente de transformación. Por lo tanto, yo realmente creo que deberían haber incluido en esta orden, o deberíamos a la hora de aplicarla, conducirla a otro terreno distinto. En lugar de las ACIs habría que utilizar alternativas, como son las altas expectativas, a partir de un currículo de máximos, porque las ACIs lo que hacen es todo lo contrario, ir al currículo de felicidad y no a uno de máximos, aplicar las situaciones de éxito, la extensión del aprendizaje, por ejemplo, aplicando las bibliotecas utilizadas, abriendo a la comunidad la participación de voluntarios y la transformación del contexto social. Y todo esto tendría muchísimo más impacto en el éxito educativo de todo alumno que la aplicación de las ACIs. Leticia, creo que ahora esto es tuyo, así que puedes comentarlo tú si quieres. Vale. ¿Me oís bien? Sí. Vale. Pues efectivamente, lo de las ACIs y el artículo que yo me he leído sobre educación especial e inclusión, pues también se puede ver que no está... Las ACIs como tal, pues no son transformadoras dentro de la dimensión de inclusión. A ver, el artículo que yo he analizado y relacionado con el decreto de inclusión es del año 2010 de la revista de Educación y Pedagogía. Es de Educación Especial e Inclusión, que habla sobre la necesaria identificación e implementación de prácticas que proporcionen las herramientas para que el alumnado de educación especial pueda alcanzar el máximo de aprendizaje, es decir, su máximo potencial. La investigación realizada desde el Included en una variedad de centros educativos recoge las actuaciones de éxito que con peso científico se ha demostrado que mejoran los resultados del alumnado de educación especial, ya que, entre otros aspectos, pues mejora el concepto de sí mismo, la confianza, la autoconfianza, su rendimiento académico y la interacción social, puesto que reciben más apoyo social y mejoran las habilidades de comunicación. Además de potenciar al alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo, las prácticas inclusivas también benefician al alumnado que no tiene especiales dificultades, ya que la posibilidad de ayudar a los demás, pues en este caso al alumnado de educación especial, contribuye también a crear un concepto positivo de sí mismo. Hacia ello se desarrolla mejor el concepto, su autoestima y compromiso hacia los demás. Por tanto, la inclusión tiene una dimensión transformadora de la educación especial, con los resultados que hemos comentado. Y de este modo, pues no se trata de que el niño o la niña se adapte al sistema educativo, sino que la escuela se organice dando una respuesta a la diversidad. Se hace necesario también que todo el alumno, pues el alumnado tome parte de las mismas actividades de aprendizaje y de ahí también, pues,
lo de las ACIS, que no siempre está tomando las mismas actividades de aprendizajes, porque normalmente parece un currículo paralelo, aunque se relaciona muchas veces. Si hay mucha diferencia entre un ciclo y otro, pues no se está dando lo que queremos, ¿no? También la formación del profesorado y sus altas expectativas hacia este alumno con discapacidad es el punto de partida para promover mejores actitudes hacia la inclusión, y a partir de esta premisa podremos realizar prácticas inclusivas realmente efectivas. Las actuaciones de éxito con prácticas inclusivas al alumnado de necesidad educativa especial, pues es, como ya sabemos, las agrupaciones heterogéneas y los grupos interactivos que promuevan un aprendizaje mediante el diálogo y la interacción, la presencia de 2 maestros en el aula y también la posibilidad de hacer desdobles para facilitar el acceso al aprendizaje, potenciar la interacción entre el alumnado, por ejemplo, con padrinos de lectura, que se ayuden unos a otros, participación de la comunidad en las actividades de aprendizaje del alumnado, con un voluntariado en los grupos interactivos, y la participación de las familias en la toma de decisiones, y no solo en la información, ¿no? Que reciban información, sino que también tomen decisiones. Y ahora contrastamos un poco lo dicho hasta ahora con el decreto 104 sobre los principios de equidad y de inclusión, que recoge, por ejemplo, en el artículo 4 la identificación y eliminación de barreras y el desarrollo de un currículum para la inclusión utilizando metodologías activas que promuevan la interacción, la colaboración y la cooperación entre el alumnado. El artículo 7 también habla sobre la participación de las familias en la toma de decisiones, ajustándose a las necesidades y características del alumnado y del centro. El artículo 11, que habla sobre el PEC como eje vertebrador de la respuesta a la inclusión, identificando y eliminando las barreras que limiten el acceso, la participación y el aprendizaje de la diversidad del alumnado. Y el artículo 12, que habla del PAM, del Plan de Actuación de la Mejora, con el fin de mejorar la calidad educativa desde una perspectiva inclusiva, organizando los grupos con criterios inclusivos, flexibles y heterogéneos, como pueden ser desdobles, la presencia de 2 maestras en el aula, lo que hemos visto hasta ahora. Y por último, relacionamos también el decreto de inclusión con el artículo de educación especial, haciendo referencia al artículo 21, que habla de la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con los principios de normalización e inclusión que aseguran la no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso al sistema educativo, desarrollando actuaciones educativas que le proporcionen el mayor rendimiento de sus aprendizajes. Hemos visto, pues, que el decreto 108 recoge las prácticas inclusivas como una respuesta eficiente a la diversidad del alumnado. Y esta es mi intervención en esta diapositiva. Muchas gracias. Ahora doy paso, no sé si Alejandro o... Sí, Alejandro, vale. Estamos silenciados todos. Alejandro, creo que sería para mí, ¿no? Si sigues compartiendo. Me falta un par de cosas y ahora te doy paso a ti. Vale. ¿Vale? Son 2 cosas y ahora te doy paso a ti. Vale. Entonces, siguiendo un poco con las identificación de estudiantes con necesidades educativas de éxito, necesidades educativas especiales, el Index for Inclusion recoge que hay un problema con esto, y es que a veces entender estas dificultades como la cosa principal nos desvía la atención de lo que son las barreras reales, y se puede ocultar necesidades de alumnos que no están, digamos, etiquetados. Y además eso suele conducir, como acaba de mencionar Leticia ahora, en el caso de los alumnos de educación especial, a crear bajas expectativas
y a diseñar currículos de felicidad en lugar de altas expectativas para todos. Y eso conduce a la creación de currículos diferenciados que no son inclusivos y que pueden impedir pues, la interacción con todos los compañeros y, por lo tanto, pues, todo lo contrario a lo que se pretende, que es la inclusión educativa. Creo que este es el último apartado del que quería hablar yo, que era la repetición. La repetición es desde mi punto de vista, un gran desastre de nuestro sistema educativo, porque está relacionado directamente con lo que estima Piaget de la maduración del alumno y es totalmente contrario al concepto de Vygotsky de la transformación. Entonces, cuando se aplicó Piaget, o lo que decía este pedagogo, a los sistemas educativos que llevamos sufriendo desde la OCSE, se crearon, pues, por ejemplo, agrupaciones homogéneas, que son segregadoras, no integradoras, y las adaptaciones curriculares, que son currículo de felicidad, no de máximos y altas expectativas. Lo pongo entre interrogantes, lo último que viene aquí, lo de utilidad de repetición de cursos en comunidades educativos, por algo que yo creo que, al menos en secundaria, oímos mucho continuamente en las sesiones de evaluación, y es determinado alumno o alumna llega el momento de decidir si promociona o no promociona. Recuerdo pues, una sesión de primer bachillerato de este año en la que al final pues, se decidió que alguien tenía que repetir porque bueno, pues no llegaba a lo que suponíamos que tenía que tener para poder pasar a segundo bachiller. Y había la idea generalizada, que yo no sé si comparto o no, la verdad es que eso es un dilema que tengo yo, en que a veces a los alumnos les viene bien repetir, al menos en niveles altos, no estoy hablando de bachillerato, porque, bueno, pues puede ser que tengan un mal año y no se impliquen suficientemente con el estudio, entonces pues fracasen. Y la repetición de curso, pues a veces les ayuda a centrarse un poco. Por eso lo pongo entre interrogantes, aunque yo repito que no estoy muy de acuerdo con el sistema de repetición. Y esto del DUA, creo que lo voy a dejar porque nos estamos pasando de tiempo y era algo que yo puse por cosas que fui leyendo y que bueno, no tiene relación con esto. Así que, Paqui, ahora sí te paso a ti porque ahora nuestras compañeras, o mis compañeras Paqui y Remy, van a hablarnos un poco de grupos interactivos, que es la mayor parte de los artículos que leímos relacionados con esto, hablan de esto, de esta actuación de éxito, quizás porque es la más satisfactoria. Y hay mucho publicado sobre ello. Entonces, Paqui nos va a hablar sobre grupos interactivos y Reme también sobre la aplicación de estos grupos al nivel de educación infantil. Así que, Paqui, si quieres, Luis, cierra el micrófono a mí y hablo de Paqui, cuando quieras. Bueno, mi artículo, ¿me oís? Vale, mi artículo es de Valls y Kyriakides, es el poder de los grupos interactivos. Pero no veo la diapositiva, Alejandro, más. Esta es la primera, sigue pasando. Bueno, aquí la propuesta que hicimos en un principio de la comisión era comparar aspectos que coincidían de tu artículo con la orden de inclusión y con el índice por inclusión. Y si en algún momento notábamos alguna especie de necesidad de mejora. En este artículo, para no repetirnos que es todo lo que sabemos, que justifica el por qué los grupos interactivos es una de las actividades mejor programada y mejor realizada y que mejor efecto e impacto va a tener en el aprendizaje del alumnado. Voy a ser breve en el resumen porque es lo que ya conocemos. Se basa en el proyecto Include y su objetivo es analizar acciones educativas que contribuyen a la superación de las desigualdades. En este sentido, como siempre ya conocemos, dice que los grupos interactivos es una práctica inclusiva específica. ¿Por qué? Porque además son grupos heterogéneos en el que se le da al profesor un papel de promover la interacción, de conseguir que sus alumnos mejoren en el desarrollo del lenguaje entre ellos, de tal forma que esto también va a facilitar la cooperación e indirectamente está trabajando en la reducción de conflicto en el aula. Y bueno, no me quiero enrollar. Simplemente decir que esta forma de trabajar favorece el impacto en el alumnado
de forma positiva, evidentemente, para su comprensión y desarrollo en nuevos contenidos. Por lo tanto, están evolucionando en positivo en el conocimiento. ¿Por qué? Porque además están interviniendo otros agentes ajenos a la cotidianidad del aula. Que estos agentes externos pueden ser igualmente otros profesores, pero lo ideal es que fueran elementos externos incluso al centro, porque como bien habla el artículo, a veces la cooperación entre el ámbito externo y el interno del centro. Es decir, el ámbito externo apoya al centro a construir. Y estos adultos que se presentan como voluntarios, que están trabajando con el alumnado, consiguen a su vez ayudarse a sí mismos. Es decir, es una cooperación mutua entre aspectos externos e internos. Esto es lo que teníamos ya claro de los grupos interactivos, que es lo que vuelve del artículo. Pero la relación entre la orden y el artículo es sobre todo en el capítulo 1, en el artículo 1, cuando habla de la organización de la respuesta educativa. Según este artículo, una de las mejores respuestas educativas es el trabajo en grupos interactivos. Luego, en capítulo 4, en su artículo 38, dice medidas para la participación, es decir, trabajar en ámbitos. A su vez, se relaciona con la dimensión A2 del Index for Inclusion y de estableciendo valores inclusivos. El personal de apoyo en el capítulo 5 de la orden es muy importante, pero no importa quién. Al contrario, todo puede ser. Todo el personal del centro, el alumnado, familias, voluntariado, agentes, entidades sociocomunitarias, que a su vez esto se relaciona con la dimensión A1, en el que en el Index for Inclusion habla de crear culturas inclusivas. Y si esto es todo lo que acabamos. He ido relacionando la orden y el índice. Si te importa pasar, Alejandro, a la otra diapositiva, que ya está la del índice. Entonces ahora ya me iría a la dimensión C. Dice desarrollar prácticas inclusivas. Construyendo un currículum para todos, y aquí es donde yo pongo, no sería ya necesaria las ACIS, puesto que el currículum se ha planteado a través, o sea, las actividades que hemos planteado en los grupos interactivos, teniendo en cuenta a todos. Como a su vez trabajan todos, el grupo protege al individuo. Que me gusta a mí esto decir tanto en las exposiciones como en los grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque si hay algún alumno con dificultades de aprendizaje, como la motivación la tiene el grupo por sacar adelante la actividad, conseguimos que esas ACIS no tengan que ser tan necesarias, sino que dentro del grupo evoluciona el alumno en sus dificultades. De tal forma que el adulto está orquestando dicho aprendizaje. Por lo tanto, la actividad de grupos interactivos es la que mejor recoge, desde mi punto de vista y de este artículo que me ha convencido totalmente más de lo que estaba, como la actividad de éxito principal para llevar a cabo la inclusión en el aula. ¿Qué propondría yo como mejora? Pues una mayor implicación, claro, de todo el claustro y sobre todo de las direcciones de los centros, que es las que nos van a facilitar la evolución hacia esta transformación a través de estas actuaciones de esto. Si no, pues poner un granito de arena cada uno desde su aula, hacer lo que pueda. Ya estarían. Esta es mi exposición. Gracias. Vale, Alejandro. Acabo yo la intervención de la Comisión de Inclusión. Estoy un poco nerviosa, no sé por qué, pero esto de hablarle al ordenador impone mucho. El artículo que yo he leído también habla de los grupos interactivos, pero más enfocados a infantil. Como ya Paqui ha hablado de ello, pues yo iré un poco más rápido, que llevamos ya una media hora. El artículo es de Patricia Melgar Alcantud y su título es Grupos interactivos en educación infantil, primer paso para el éxito educativo. Este artículo analiza algunas de las características
que debe tener la educación infantil para contribuir a la mejora del éxito educativo. Pasa, Alejandro. Infantil como primer paso para la inclusión social. Y autores como Vygotsky ya enfatizaban de la importancia de la educación en las primeras edades. Y luego, pues, investigaciones más recientes destacan los beneficios de la educación infantil en dos sentidos principalmente: para el desarrollo educativo en futuras etapas y para evitar la exclusión social. Sigue, Alejandro. Los elementos que favorecen una educación infantil de calidad, habla del fomento de la interacción y de la intervención de la familia. Pasa. En cuanto al fomento de la interacción, decir que Vygotsky ya destacaba la importancia de la interacción para alcanzar la zona de desarrollo próximo. Y este proceso puede iniciarse desde edades más tempranas. Los aprendizajes de niñas y niños en esas edades se verán beneficiados e incluso incrementados por la interacción entre iguales y con otras personas adultas. En cuanto a la intervención de la familia, el artículo se centra en la participación educativa y en la participación formativa, destacando de la participación educativa que las familias se implican en el proceso de aprendizaje de la escuela, interviniendo en las actividades de aprendizaje del alumnado, y con lo positivo que conlleva la entrada de diversidad de perfiles que supone y la riqueza que supone el entrar las familias al centro. La participación formativa, como cursos de alfabetización, informática, lecturas literarias, no solo incrementa el aprendizaje de las propias familias, sino que ello revierte, pues, en sus hijos e hijas, gracias a las interacciones que se producen en otros espacios fuera de la escuela. Sigue, Alejandro. Vale, y entonces, pues, una de las actuaciones que incorporan tanto el fomento de la interacción y la intervención de la familia, pues son los grupos interactivos, que, como todos sabemos, pues es una actuación educativa de éxito que acelera el aprendizaje y el éxito educativo para todos los niños y niñas. Dos aspectos característicos de los grupos interactivos, pues, es la presencia de una persona adulta en cada grupo y el fomento de la interacción entre niños y niñas para la resolución de las actividades. Los resultados identificados en el estudio de caso, obtenidos gracias a la organización del aula en grupos interactivos, son la reducción del abandono escolar y aumento de la motivación, aumento de la solidaridad y mejora del aprendizaje. La conclusión me la voy a saltar porque la conclusión recoge todo lo dicho, y sí que me gustaría, a ver, en cuanto a los aspectos incluidos en la Orden 20-2019 relacionados con mi artículo, como Paqui y pues yo he rescatado del preámbulo lo siguiente. Los centros docentes son elementos dinamizadores en este nuevo paradigma en el cual la mejora de la calidad y equidad, la cohesión social y la participación activa de la comunidad educativa son factores claves del éxito escolar. Y referido al Index for Inclusion, pues quería destacar una cita incluida en la Guía para la Educación Inclusiva. Que las escuelas ya no pueden ser castillos fortificados dentro de sus comunidades. Las fuerzas del cambio ya se hacen sentir
dentro de incontables aulas. Los docentes deben encontrar más y mejores maneras de trabajar con otros en interés de los niños que mejor conocen. Deben reinventar un sentido de profesionalidad que les dé la valentía y la confianza necesaria para entablar un trabajo franco y autorizado con otras personas. Pero no cualquier tipo de trabajo conjunto de los docentes con otras personas ajenas a la escuela resulta beneficioso para los alumnos que están dentro de ella. Bueno, y con esta cita, pues, acabo mi intervención y la ponencia de nuestra comisión. Bueno, buenos días a todo el equipazo del seminario. Me gustaría comenzar esta presentación con un cuento. Érase una vez un grupo de 12 personas que un sábado 30 de noviembre del 2019 nos reunimos en un centro de Elda para crear la comisión de difusión en el seminario A Hombros de Gigantes. El objetivo principal de esta comisión sería exponer argumentos científicos basados en evidencias con el fin de demostrar el impacto social que ha habido de las actuaciones de éxito y ese conjunto de argumentos poder aportarlo a nuestro entorno más cercano, amistades, compañeros, claustro. Otra de las ideas interesantes que salió fue la de intentar crear una comisión de actuaciones educativas de éxito en nuestros centros educativos, ofreciendo al claustro argumentos de peso basados principalmente en que estas actuaciones de éxito ayudan a disminuir de forma importante el abandono escolar, la mejora educativa y la inclusión. Todos sabemos que este año ha sido irregular debido a una pandemia sanitaria, complicado para muchas familias, para nosotros. Debido a eso, algunas personas se han ido descolgando de la comisión, aunque en todo momento han demostrado su apoyo. Nuestra exposición está agrupada en 6 bloques de argumentos que han sido extraídos de 4 fuentes principalmente. Lo que hemos hecho es enlazar esa información en esta presentación. Lo muy positivo es que estas 4 fuentes son de primer nivel a nivel internacional y con alto rigor científico. Si alguien está interesado en buscar información sobre este tema que vamos a hablar, nos lo puede pedir sin ninguna duda. Por favor, no pasar las traducciones porque no son oficiales. Estas 4 fuentes son, en primer lugar, el proyecto Included, en la que nos hemos basado y centrado principalmente, puesto que engloba la información de los otros documentos. De este texto también tenemos la traducción, aunque no es la oficial. En segundo lugar, la evaluación de impacto social de la investigación de Ramón Flecha. La tercera fuente, tenemos el impacto social en las redes sociales, que nos habla de la importancia de hacer red, visibilizar esa red, para que esos proyectos tengan impacto social y así que esos investigadores e investigadoras consigan dinero y puedan profundizar lo que va a contribuir a la mejora de la educación. La última de las fuentes en la que nos hemos basado es un videoforum con políticas basadas en actuaciones de éxito. Los 6 bloques de esta presentación son el primer bloque, que es la introducción, que lo estoy exponiendo yo, me llamo Marcos. El segundo bloque trata del proyecto Included, que nos va a comentar Ana. El bloque número 3 se va a encargar Fernando, que nos va a hablar de las actuaciones educativas de éxito. El cuarto bloque va a estar dirigido por María José y nos va a comentar sobre la participación de las familias, los agrupamientos y la metodología comunicativa. El quinto bloque va a ser para José David, que nos va a hablar del impacto que ha tenido en la política, y José Manuel va a finalizar con el sexto bloque, donde nos va a hablar de las sugerencias y recomendaciones a los responsables políticos y la norma vigente. Una vez comentado esto, os dejo con Ana con el proyecto Included. Ana, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo soy Ana y voy a hablaros sobre el proyecto de investigación Included, que, como nos comentaba Marcos, destaca entre todas las fuentes de información. Es un proyecto de investigación con una duración de 5 años y está compuesto por 6 proyectos de estudio diferentes. El objetivo principal es identificar cuáles son las actuaciones educativas de éxito que mostraron haber contribuido al éxito escolar y a la inclusión social y que previenen el abandono escolar temprano. Involucra investigadores de 15 universidades e instituciones de investigación europeas, a profesionales de la enseñanza, a representantes de grupos vulnerables, a miembros de familias e incluso a representantes políticos.
Durante estos 5 años, el proyecto Included dio lugar a más de 70 artículos científicos, 2 informes de política, 39 noticias en medios de comunicación, 157 congresos y seminarios, 62 conferencias, 2 de ellas en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, y 94 seminarios de formación en los países participantes. Y además, los investigadores Included han participado o presentado 137 eventos para maestros, 213 para otros agentes, 81 eventos para las partes interesadas y también se han realizado más de 10 conferencias en universidades de Estados Unidos, México y China. Lo que se resume en más de 300 conferencias, seminarios y eventos a nivel nacional e internacional, y todo ello hasta el momento de su publicación. Os dejo ahora con Fernando, que os hablará sobre cuáles son esas actuaciones educativas de éxito. Bien, muchas gracias. Bueno, pues sí, vamos a entrar en materia, ¿no? Con la finalidad de disponer pues, de herramientas que nos permitan defender ante otros compañeros, compañeras de nuestro claustro, las actuaciones educativas de éxito en particular y el proyecto de comunidades de aprendizaje en general, pues hemos querido extraer una serie de argumentos, ¿no? De estos documentos que hemos citado. Los hemos agrupado según la temática a la que se refieren. Creímos que de esa manera se facilitaba pues, la localización de ellos. En primer lugar, yo voy a hablar de, como ha dicho Ana, de los argumentos a favor de la implantación y del desarrollo de las actuaciones educativas de éxito. Bien, en estos documentos hay argumentos donde se proporcionan evidencias científicas de que estas actuaciones ayudan a superar el fracaso y el abandono escolar, mejorando el rendimiento y el éxito académicos, y de que mejoran la inclusión en diferentes ámbitos sociales como el empleo, la salud, la vivienda y la participación política. También se demuestra que las tertulias literarias dialógicas ayudan a disminuir el absentismo y el abandono escolar y aumentan la matriculación en los centros. Asimismo, nos dan la posibilidad de extender los aprendizajes más allá del currículo escolar, que también es algo muy interesante. Vale, puedes pasar, José. El documento deja claro también que esta mejora en los resultados se produce en todo el alumnado, independientemente del contexto sociocultural al que pertenezcan o del nivel de habilidad del que se parta, ¿vale? Es una educación para todos y todas, la excelencia para todos y todas. También incide en que la implantación y el desarrollo de las actuaciones educativas de éxito no precisa de un incremento de recursos de ningún tipo, ni materiales, ni personales. Si está ese incremento, genial, ¿no? Pero que si no, estas actuaciones permiten alcanzar los mejores resultados con los recursos de que se disponga, proponiendo, eso sí, propone una mejor organización de estos y de modo que permitan un aprovechamiento más eficiente. Vale, a continuación María José va a hablar de algunas de estas propuestas de organización. Hola, buenas. Vale, yo voy a empezar por los agrupamientos. Los agrupamientos, depende de qué tipo de agrupamientos, pues pueden favorecer o desfavorecer el proceso de aprendizaje en los alumnos con diferentes niveles. Entonces, los 3 primeros nos hablan de agrupamientos que favorecen el aprendizaje, así como los grupos inclusivos, que mejoran los resultados de todos los alumnos y además reducen las diferencias entre los niveles. El segundo argumento nos habla de la inclusión de los alumnos con discapacidad. Dentro del aula ordinaria tiene sus efectos positivos en el rendimiento de sus compañeros. Y también ofrece nuevas oportunidades de aprendizaje. El tercer argumento, las actuaciones educativas de éxito, en ellas se crean grupos heterogéneos con alumnos de todos los niveles y además se aprovechan y se reorganizan todos los recursos humanos para así atender a todos los alumnos dentro de la misma clase. El cuarto argumento, por el contrario, nos habla de los grupos homogéneos que en base a capacidad reducen las oportunidades de aprendizaje. Y también el grupo mixto
un solo profesor dentro del aula no puede responder al alumnado de capacidades diversas. Así es que estos dos últimos, los grupos homogéneos, y el grupo mixto, conducen a la exclusión social. En cuanto a la participación de familiares, se ha comprobado que ciertos tipos de educación familiar pueden transformar los resultados ahora mismo, no es necesario esperar más. También la participación de la familia y la comunidad mejora el rendimiento de los estudiantes, ya que los familiares se implican en el aprendizaje de sus propios hijos. Y también se trabaja para mejorar la vida de las personas junto a las personas. No se teoriza sobre las soluciones para las personas al margen de ellas. Se habla de empoderamiento, participación y protagonismo para todos y todas. Y en cuanto a la metodología comunicativa, esta ya ha sido reconocida ampliamente. Esto se recoge en las conclusiones de la Conferencia de Ciencia contra la Pobreza, que tuvo toma en La Granja los días 8 y 9 de abril del 2010. También las relaciones deben basarse en los argumentos que den los individuos y no en su condición social o posición académica. Pone el peso en los procesos de reflexión crítica y autorreflexión y en la intersubjetividad. Y por último, el tercer argumento es que la democracia deliberativa en ese marco normativo en el que las personas configuran su capacidad de elección, teniendo en cuenta los argumentos, el diálogo y las deliberaciones. Esta forma de conocimiento no solo permite a las personas aportar sus argumentos, sino que haciéndolo, estos argumentos también se transforman. Se habla también de argumentos de validez. Todos los argumentos son válidos. Así, la acción comunicativa se basa en un diálogo sin relaciones de poder. Ahora voy a dar paso a mi compañero José David, que nos explicará el impacto en la política de todo esto que estamos viendo. Hola, buenos días. Gracias, María José. Bueno, pues para hablar del impacto en la política, pues lo primero que tenemos que volver a referirnos a nuestro objetivo, ¿no? Queremos aportar argumentos sólidos que demuestren el impacto social que las actuaciones educativas de éxito tienen, ¿no? Y la repercusión en la vida de las personas. Por eso recurrimos a Ramón Flecha, que denuncia que hay niños que sufren el fracaso y abandono escolar y eso empuja a la exclusión. Ramón Flecha interpela a Europa entera y nos urge a buscar soluciones, puesto que esperar arruina vidas. Las soluciones las necesitamos ya. Pero esas soluciones que vendrán de las políticas que implementen los distintos parlamentos, pues han de estar basadas en lo que dice la ciencia, no en ocurrencias. Y eso nos llevará a ganar ciudadanos y a optimizar los recursos. El análisis de las actuaciones educativas de éxito pues tiene una repercusión, pasamos a la siguiente diapositiva, en el Consejo de Europa, que las toma en consideración, pues tanto en las conclusiones de mayo de 2010 sobre la dimensión social de la educación, como para la elaboración de la Agenda 2020, también en las recomendaciones de junio de 2011 para reducir el abandono escolar. Además, el Parlamento Europeo pues emite varias resoluciones, entre ellas pues una sobre la educación a los hijos de inmigrantes, otra sobre estrategias de integración del pueblo romaní. También influye en la política pues cuando en la conferencia Malta 2011 que se celebró en Malta 2011 sobre los objetivos de Europa 2020. También en la conferencia científica internacional que se celebró en Chipre en 2008. Y de alguna manera estamos intentando mostrar que el análisis de las actuaciones educativas de éxito empujan a que las autoridades europeas pues lo tengan en cuenta y se plasme, se refleje en estos ejemplos que hemos puesto, que son los que teníamos hasta la fecha hasta la publicación del informe Included. Luego, en la siguiente diapositiva podemos ver, una cosita más. También vemos que el Parlamento Europeo cedió su sede para las conferencias finales de Include, es decir, las autoridades europeas ponen en valor
lo que significa Included, ponen en valor lo que significan las actuaciones educativas de éxito, teniendo un espacio tan importante como ese para las conclusiones finales. Y luego en la última diapositiva tenemos ejemplos de cómo se plasma en políticas concretas, en políticas más cercanas, ¿no? Pues tenemos ahí un acuerdo para aplicación de las actuaciones educativas de éxito en las escuelas en Rivas Vacia, Madrid, con la Universidad de Barcelona. Tenemos también otro acuerdo de asesoramiento científico que contrajo el Ayuntamiento de Albacete con la Universidad de Barcelona. Y luego tenemos también otro ejemplo en los acuerdos entre universidades a la hora de investigar y de continuar profundizando en las actuaciones educativas de éxito, como son el acuerdo entre la Universidad de La Salle de Madrid y la Universidad de Barcelona, o el acuerdo entre la Universidad de Kyungnam de Corea del Sur y la Universidad de Barcelona. ¿Vale? Con esta parte lo que pretendíamos era pues, un poco ilustrar cómo el análisis de las actuaciones educativas de éxito influye en las orientaciones de las decisiones políticas. Por un lado, hemos visto en el primer caso a nivel europeo, y ahora hemos visto unos ejemplos pues de algunas son de actuaciones locales y otras pues de acuerdos entre universidades. Bueno, y con esto doy por finalizado mi bloque y continúa José Manuel. Bueno. Bien, pues en la diapositiva que yo voy a presentar son las recomendaciones que surgen de todo esto que hemos ido hablando para los responsables políticos. Y cuando nos referimos a responsables políticos, yo también entiendo, después de leerlas, que nos serviría para los centros educativos, para nuestro equipo directivo e incluso para nosotros de manera individual. Es decir, en los 12 argumentos que os voy a dar ahora los podemos reflejar en todos esos escalones. Se los dan a los responsables políticos, pero los podemos ir traduciendo en todos esos pasos que acabo de nombrar. Por ejemplo, que las políticas estén basadas en actuaciones de éxito. Bien, pues si no lo conseguimos de los responsables políticos, lo podemos intentar apañar en nuestro centro, y si no, lo voy a poder intentar hacer yo. Si yo conozco esas actuaciones de éxito, vamos a intentar en mi clase hacer algunas de ellas, llevarlas a cabo. El argumento número 2 dice: la formación del profesorado debe basarse en evidencias científicas. Todos estamos aquí, todos sabemos lo que eso conlleva, pero también conlleva a nivel individual, por ejemplo, o a nivel de claustro o de centro, decir, nos ofrecen esta formación, pero yo me voy a preguntar primero, ¿qué aval científico tiene este ponente o esta ponente? ¿Qué hay detrás de la metodología que nos quieren enseñar? Entonces, voy a intentar basarme en evidencias científicas, no solo para formarme yo, sino para intentar también qué cosas me ofrecen y cómo las puedo separar de lo que son evidencias y ocurrencias. Fomentar las actuaciones de éxito incluyentes, también de nuevo a todos los niveles. O el argumento número 4, promover las actuaciones que consiguen mejores resultados con los mismos recursos. Yo podría dedicarle una hora de tutoría en mi clase particular y hablar sobre los sentimientos y las emociones, o en valores, por ejemplo, y luego podría dedicar una de lengua a hablar sobre la literatura o sobre algunos libros en concreto. Pero si puedo unir y promover, por ejemplo, las tertulias literarias dialógicas, estoy consiguiendo seguramente mejores resultados, pero encima no tengo que usar más recursos y además estoy optimizándolos al máximo. Desarrollar grupos interactivos en las aulas sería otro de los argumentos que les dicen a los responsables políticos y que nosotros ya a lo largo de esta mañana y de todos estos años de formación hemos visto que son muy importantes. Favorecer la extensión del tiempo de aprendizaje sin reducir los objetivos curriculares, cosa que podríamos intentar en nuestro centro. Bien, si tiene comedor, el equipo directivo podríamos hacer alguna cosa. Si tenemos aula matinal, podríamos intentar trasladar al equipo directivo o al claustro qué cosas se podrían hacer en esos espacios. Facilitar la lectura dialógica, más personas, más tiempo, más espacios. Esto lo podríamos hacer en varios niveles. Se lo dicen a los políticos, insisto, pero lo podríamos llevar al centro
diciendo un poco lo que hemos dicho en el argumento número 6, o incluso en mi propia aula invitando a los familiares a tener tertulias pedagógicas con ellos, a los familiares de mi aula o de mi nivel, si mi paralelo o mi paralela tiene alguna cosa que está en la misma línea que yo. O incluso entre los propios compañeros, decir, oye, ¿por qué ha salido esta normativa o ha salido este artículo de no sé quién? ¿Qué os parece si nos juntamos y lo hablamos? El argumento número 8, fomentar modelos evaluativos y educativos decisivos para la participación de la familia y de la comunidad. Siempre que tengamos en cuenta a las familias, nos van a enriquecer muchísimo más, no solo en las reuniones estas trimestrales que tenemos por obligación, sino que si los intentamos incluir en la toma de decisiones de algunas de las cosas de las que pasan en la clase, pues seguramente todo funcionará mucho mejor y nuestros alumnos, sus hijos, funcionarán también mucho mejor. El argumento número 9, fomentar la educación familiar en las escuelas que se relaciona con los resultados de aprendizaje, es un poco otro argumento más que extraemos de Included y que le dan a los responsables políticos, que está en la línea del argumento anterior. Apoyar el desarrollo de las escuelas como comunidad de aprendizaje por todo lo que conlleva ser una comunidad de aprendizaje y todas las actuaciones de éxito que se pueden implantar. Esta es un poco difícil de llevarla a cabo individualmente, pero sí puedes, haciendo tus actuaciones de éxito en tu clase, intentar que eso contagie al resto y quizá en un futuro pues a tu centro o que tu centro se convierta en comunidad de aprendizaje. Y luego, tanto el argumento 11 como 12 sí que pueden ser un poco más recomendaciones a responsables políticos, avanzar más allá de retos en Europa a través del contrato de inclusión dialógica o mejorar la inclusión en la formación profesional. Todas estas recomendaciones que les dan a los responsables políticos en España, bueno, ya hemos visto los casos que nos ha contado José David antes, pero en España también se concretan en 3 apartados que si no tenemos ningún argumento que decirle a nuestro equipo directivo o a nuestros compañeros, siempre es muy fácil recurrir a la normativa. Y la normativa, en este caso, en España o en la Comunidad Valenciana, podemos tener estas tres claves. La Orden 62-2014 de la Comunidad Valenciana, que cuando habla sobre los planes de convivencia propone el modelo dialógico de prevención de conflictos, o en el argumento número 2, que es el repositorio REICO de la Comunidad Valenciana, que también nos ofrece materiales para implementar el modelo dialógico de prevención de conflictos, o el plan estratégico de convivencia del Ministerio de Educación. Os hago un pequeño repaso por los 3. Fijaos en el artículo 8, medidas y acciones orientadas a la promoción de la convivencia y a la prevención de conflictos, como en el DOG del 1 de enero de 2014 ya nos habla del modelo de prevención dialógica de conflictos. Después estos son los repositorios del REICO, donde aquí en programas de educación para la convivencia tenemos el modelo dialógico de prevención de conflictos. Y luego, en esta página del Gobierno de España, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, tenemos líneas de actuación que proponen para todos los centros escolares, donde podemos ver que en la línea número 3, incorporación de actuaciones educativas de éxito. Es decir, ya son argumentos bastante fiables como para, si están en normativa, como para poder dirigirnos a nuestro claustro o a nuestro equipo directivo y decirle, mira, la normativa dice esto, vamos a intentar apostar nosotros en esta línea. Y con esto se acaba nuestra exposición. Muchas gracias a todos. El artículo en el que he centrado yo mi presentación es el de modelos de atracción de los y las adolescentes y cómo contribuye la socialización preventiva de la violencia de género. Cabe decir que este artículo es del año 2007, pero a día de hoy sigue totalmente vigente. Lo que han hecho estas 3 autoras, María Padrós, Adriana Aubert y Patricia Melgar, es hacer una investigación sobre cómo es la atracción sexual y su vinculación con la violencia de género, pero la idea es apuntar propuestas de intervención para la prevención de la violencia de género. O sea, no solo investiga, sino también ofrece propuestas. Se basa un poco en qué han ido diciendo autores a lo largo de la historia, como podéis ver en esta diapositiva, que siguen, según ellas han ido averiguando, seguimos viviendo en valores no igualitarios a la hora de relacionarnos afectivamente y sexualmente, que las adolescentes tienen claro cómo se relacionan tanto en las relaciones esporádicas como en las estables, ¿vale? Saben distinguir unas y otras, se fundamentan en aprendizajes sociales e incluso llegamos a pensar que
que es algo biológico pensar así, ¿no? En ese modelo tradicional hombre-mujer. Después, Smith, White y Holland destacan mucho cuán importantes son las primeras relaciones afectivo-sexuales respecto al riesgo de padecer violencia de género en el futuro, ¿no? La idea que tú te haces en tus primeras relaciones influye mucho en cómo te puedas relacionar a posteriori. Epstein y Johnson dicen cómo se sigue reforzando el modelo hegemónico de sexualidad que invisibiliza otras identidades sexuales, como aún estamos muy vinculados con el modelo hombre-mujer y pareja única heterosexual, ¿vale? Pero Oliver y Weiss, Gómez y Duque ya empiezan a plantear cómo existe una socialización que permite desarrollar relaciones desvinculadas de la violencia y también otro tipo de relaciones e identidades sexuales. Las autoras con su investigación querían profundizar eso, cómo es la atracción sexual entre los adolescentes y qué propuestas de intervención. Cabe decir que la investigación se ha realizado a 73 alumnos entre 12 y 18, aunque la mayoría son de 14-15, ¿vale? De institutos, y que lo que hicieron fue utilizar relatos comunicativos de la vida cotidiana y grupos de discusión comunicativos. De ahí salen las conclusiones. Que si bajas para abajo, Mila, lo que destacan ellas específicamente de la investigación que realizaron es que continúa predominando el modelo tradicional de masculinidad, aunque ya hay chicos y chicas que buscan relaciones más igualitarias, combinando esto que hemos venido trabajando a lo largo del seminario de ética y deseo. Que los chicos y las chicas distinguen entre qué buscan en una pareja si quieren una relación estable de en una relación esporádica, ¿vale? Y los criterios de elección son diferentes según lo que ellos quieran mantener. Después perciben la atracción como algo que se da de forma natural, pero ya van diciendo que pueden aprender a mantener relaciones no basadas solo en la propia atracción, sino que pueden ver atracción en los chicos también buenos o que en un principio no elegirían, pero poco a poco, a través de la investigación y del trabajo que se ha realizado posteriormente, y que también a nosotros se nos invita a hacer eso, es ver la atracción también sobre los chicos buenos o los chicos que en principio solo elegirían para ser amigos. Y después, una cosa que de siempre sabemos es que el grupo de amistades hace mucho, depende de con quién te juntes y con quién te relaciones durante tu adolescencia, va a marcar mucho optar por valores más tradicionales o buscar valores más igualitarios. Y ahí nosotros como docentes tenemos un papel relevante. El trabajo de campo, las conclusiones a las que llega es que seguimos con los esquemas machistas y violentos en las relaciones que mueven a los chicos y a las chicas, que hay una falta de reflexión respecto a los motivos que llevan a estas atracciones, ¿no? Tú cuando hablas con los y las adolescentes muchas veces no te saben explicar el porqué de sus elecciones, y esto es un tema que a nosotros nos plantea retos. Y después que el amor y la atracción sexual son construcciones sociales. Entonces, si es algo social, igual que se ha aprendido, se puede desaprender y se puede transformar. Y ahí es donde tenemos nosotros un papel crucial. Y a lo que nos invita esta investigación, finalmente, como docentes, baja Mila por fin, pues es a que desarrollemos propuestas desde todos los ámbitos a nivel educativo, no solo en las escuelas, que ahí sería el eje principal, sino también que desde casa las familias hablaran con sus hijos con total normalidad de temas que son de relevancia social. También si acuden a algún centro social o demás, también sería muy interesante. Después, acompañar a los y las jóvenes a identificar qué les mueve en sus emociones, ¿no? Y por qué eligen ese tipo de relaciones o por qué buscan a ese tipo de chicos o de chicas. Y sobre todo, reflexionar y dialogar alrededor de estos modelos de atracción. Con lo cual, las tertulias son un elemento esencial e ideal para poder incidir en este aspecto.
A lo mejor los grupos interactivos menos, justo en este tema, aunque también podrían trabajarse, pero sobre todo como actuaciones educativas de éxito, el tema de las tertulias serían cruciales. Y si pueden ser en todas las etapas educativas y participando mucho el tema de las familias y agentes sociales, sería fantástico. Y hasta aquí mi parte. Le doy paso a Pepi. Venga, mira, la fuente del artículo que os comento ahora es de Oliver, 2014, Ramón Flecha y Puiguet, 2010. En él hablan del tema de la violencia cero desde los 0 años y del lenguaje de la ética y el deseo. Dice, no hay que esperar a la adolescencia para mostrar que la violencia es inaceptable en todas sus formas de manifestación en cualquier situación. Sea esta violencia entre niños, entre adultos y niños, y no solo debemos condenar la violencia, sino también aprender a identificar los modelos presentes que hay en la sociedad y despojarlos de su atractivo. Dotar de atractivo la igualdad desde la primera infancia. Ser amigos de los que nos tratan bien y no tener lo que ser de quienes nos tratan mal. Saber aislar y rechazar las actitudes violentas y dotar de atractivo aspectos como la solidaridad, la empatía, la seguridad y la amabilidad. Redirigir el atractivo a través de los actos intercomunicativos y siempre posicionarse del lado de la víctima. Luis, ¿se me escucha bien? Sí. Vale. Me dicen que sí. Este trabajo de campo muestra que hay una falta de reflexión respecto de los motivos que llevan unas atracciones u otras. Es importante por ello que tengan conocimiento de los motivos y se les ayude a identificar la raíz de sus emociones. Sí. Existe una forma diferenciada de definir la realidad. De un lado está la realidad de los chicos y las chicas, y de otro, las familias y la escuela. Los jóvenes se comunican a través del lenguaje del deseo. Hablan en términos de lo que les gusta, de lo atractivo, divertido, excitante. Por el contrario, las familias y la escuela utilizan el lenguaje de la ética, describiendo la realidad en términos de bueno o de malo. Es importante tener este aspecto en cuenta y ser consciente de ello. Tanto el amor como la atracción sexual son construcciones sociales y no hechos biológicos e instintivos incontrolados, lo que implica la posibilidad de cambiar y transformar la atracción que se siente hacia las personas que nos tratan mal y poder desarrollar relaciones plenamente satisfactorias y apasionadas, ya sean estables o esporádicas. Las prácticas educativas de socialización preventiva deben orientarse a analizar con los chicos y chicas adolescentes situaciones cotidianas relacionadas con sus relaciones afectivo-sexuales, para que puedan reflexionar e identificar las acciones que les dirigen a la pasión, hacia el poder y hacia actitudes no igualitarias, que pueden derivar en violencia de género o bien si potencia la atracción por actitudes de respeto, igualdad y amor. Como resultado de este proyecto de investigación se concretan 3 tipos de acciones a desarrollar en cualquier espacio educativo. 1. Informar a los y las menores sobre aquellas causas de violencia de género, con datos de calidad y científicamente corroborados. 2. Reflexionar sobre el hecho de que las relaciones sexuales esporádicas a menudo se basan en el modelo de atracción tradicional y que en esos casos también socializan en violencia de género. En ese tipo de relaciones es donde se da con mayor frecuencia un uso instrumental de las mismas. Por ejemplo, el fin es ganar popularidad. En una
artículo de Sandra Racionero he leído después que tanto las relaciones esporádicas como las estables pueden dar lugar igual a la violencia de género. Y punto 3, analizar e identificar los distintos modelos de atractivo que se esconden en sus relaciones. Y bueno, luego aquí hay una reflexión personal, no sé si se están mostrando las fotografías. Sí. La educación es un acto de amor, de valor, en palabras de Freire. Esto estaría muy a favor de lo que es la prevención de la violencia, si ya desde el principio de la vida pues se educa en el amor. Educar para la vida. La escuela como una segunda oportunidad en la formación del niño, en la educación. Y por último, hacer conscientes a los niños de su propio valor como seres únicos que son. Ofrecerles una educación integral que tenga en cuenta su cuerpo, su mente, su espíritu. Y así podrán compartirse a través de la convivencia con los demás en la sociedad. No existe la vida sin muerte, como tampoco existe la muerte sin vida. Pero existe también una muerte en vida. Y la muerte en vida es exactamente la vida a la cual se le prohíbe ser. Esto es de Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire. La importancia de permitir ser también al niño. Bueno, y paso la palabra a la compañera, la siguiente compañera. Gracias, Pepi. Gracias a vosotros. Hola, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Yo voy a hablar sobre la ponencia de Arcaic Zubiri en el encuentro internacional en Pamplona, el último, en noviembre del 2019. Bien, él habló sobre las nuevas masculinidades alternativas, imprescindibles para mejorar la educación y la sociedad. La ponencia la inició haciendo referencia al cambio, que es el cambio que es imprescindible para el curso de la historia. Por eso dice que tenemos que ser conscientes de que dependiendo de lo que hagamos o dejemos de hacer, marcaremos el curso de la historia. Y también hizo referencia a que los docentes somos muy afortunados porque nos encontramos en un terreno en el que podemos incidir decisivamente y que tenemos esa oportunidad en nuestro día a día. Porque tal vez, dice, no podemos cambiar el mundo, pero sí a la gente que cambiará el mundo. Refiriéndose al cambio, nombró a Bell Hooks, una feminista muy prestigiosa a nivel mundial. No es un error de ortografía, sino que ella misma decidió llamarse, que su nombre se escribiera así, todo en minúscula, ¿vale? Y ella respondía a la pregunta de qué es lo que le había cambiado en su vida, y era que me cambió la vida la escuela, donde aprendí a ser lectora y el pensamiento crítico. Y al igual que Freire, defienden que la educación es un acto de amor, como bien ha hecho referencia antes Pepi, cuando hacía referencia a Freire en una de las fotos. Vale, ¿qué tiene que ver el amor con la educación? Bien, pues en nuestra sociedad plantea que el término de amor que está en disputa, ¿no? Porque hay algunos que lo entienden como algo perjudicial, con características negativas, pero también hay muchas personas que piensan de otra manera, entre ellos Bell Hooks, Villa Puigvert, Jesús Gómez, Freire, Judith Butler, etc. Destacó a Bell Hooks porque habla del amor como algo que hace la vida mejor y que es un concepto que está compuesto de afectividad, cuidado, respeto, confianza, honestidad, reconocimiento, compromiso, comunicación abierta. El amor es un verbo, algo que se hace, que se puede elegir, que se construye y no un impulso irrefrenable. Jesús Gómez y Freire también lo entienden así. Luego, Villa Puigvert defiende que el amor es transformador, sinónimo de libertad. Y Judith Butler, ante la idea de que el amor puede llevar a dependencia como algo negativo, incide en que hay que desterrar esa idea, puesto que los seres humanos nos necesitamos los unos a los otros para poder desarrollarnos como personas.
Es decir, que sí, que tiene que haber una dependencia, pero como algo positivo, no como algo negativo. Y con todo ello, pues no podemos dejar de lado el amor en el proceso educativo. Y por tanto, claro, el amor está en las interacciones. Por ello que es muy importante, ya que todo ocurre en las interacciones, en ellas se produce aprendizaje instrumental, donde se construye la autoestima, la amistad y el propio amor. Interesa crear sinergias, porque si algo funciona bien, con ellas hacemos que todo pueda funcionar mucho mejor. Estudios de Harvard concluyen en que las relaciones sociales de calidad son fundamentales para la salud, tanto física como mental. Por ello, fomentarlas es una cuestión de salud pública. Cuando se trabajan bien, repercute en las propias relaciones y en el rendimiento académico, en el aprendizaje instrumental y en el mapa genético desde los 0 años. Que esta, la verdad, es que fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando nombró el mapa genético. Y bueno, y relacionarlo con la salud pública. Vale, las interacciones van modificando lo que somos en el día a día desde los 0 años, por eso debemos trabajarlo en nuestro día a día. Judith Butler habla de la performatividad, que es otro concepto, otro término que para mí que me llama mucho la atención. Que es decir, que para que algo se haga realidad hay que confirmarlo en el día a día y no como algo puntual. O sea, me llamó la atención lo de eso que hacemos el día a día que se llame performatividad, ¿vale? Bien, y ya entrando más concreto en la materia de nuevas masculinidades alternativas, él habla de que para que un tipo de masculinidad sea hegemónica, necesita que le demos de comer todos los días, que no crece de la nada. Por ello, la escuela es un lugar muy adecuado para dejar de alimentar esa masculinidad machacante y promover otro tipo, igualitaria, atractiva y transformadora como es la NAM. ¿Qué se puede hacer para avanzar hacia esa nueva masculinidad? Pues trabajar el aprendizaje instrumental, promoviendo actitudes prosociales, bystander, intervención, no sé cómo se dice bien, bueno, es decir, para parar las agresiones no solo por parte del profesorado, sino también por parte del público, para que no las acepte, no se resigne, incluso no las admire. La clave está en ese testigo mudo al cual hay que activar para que no las siga alimentando. Cambiar el relato, desenmascarando el discurso coercitivo, cambiando la manera de interpretar las situaciones. Trabajar la amistad de manera consciente, explícitamente, creando oportunidades para la reflexión y formar al profesorado cohesionado, con un liderazgo democrático usando actuaciones de éxito. Y bien, y por último nombró 2 citas, una de Freire, que dice: no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable entre acción y reflexión, y por ende que no sea praxis. De ahí que decir la palabra verdadera sea transformar el mundo. Vamos, que necesitamos unir la palabra a las acciones, no solo quedarnos en las palabras. Y por último, y para mí súper, que me encantó, me gustó mucho y la veo muy impactante, la de Robin Alexander, que dice que una buena enseñanza marca la diferencia. Una enseñanza excelente puede transformar vidas. Y nada, ya está. Pasamos a Mila. Muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Se oye? Sí, muy bien. Vale. Nada, mi artículo tiene que ver con la socialización preventiva en las comunidades de aprendizaje de Ainhoa Flecha, Patricia Melgar, Esther Oliver y Cristina Pulido. Y bueno, pues como se ve en la imagen, pues esta imagen porque la prevención está en todo aquello que no vemos y ahí como se ve es siempre más lo que no vemos que lo que vemos. Entonces debemos de actuar desde la prevención sobre esa base que es más difícil de ver y no quedarnos en lo de arriba, ¿vale? Datos importantes a tener en cuenta para la prevención, porque es tan importante por el alto número de mujeres maltratadas y cada vez a edades más tempranas, ¿vale? Además en diferentes contextos. Luego también la violencia y la existencia de contextos académicos poco favorables, poco seguros, y esto tiene una repercusión negativa tanto a nivel personal como en su rendimiento académico, según Warner y Magnusson, con lo cual ahí tenemos mucho que hacer como docentes.
Luego los aprendizajes adquiridos en las primeras relaciones, que ya han dicho de mis compañeras cuando han hablado de la importancia desde los 0 años, influyen poderosamente en la posterior violencia de género. Y también hemos leído a Gómez este año, pues que en su libro hace también referencia a este tipo de relaciones, ¿no? Luego la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004 hace mención específica en su artículo 4 de los centros educativos en cuanto a la prevención, formación y organización para la lucha contra la misma, y se desarrolla en ese artículo 4 que podemos hacer nosotros. Y luego también tenemos la suerte de que contamos ya con bastante literatura y estudios científicos sobre la prevención a través de la socialización. Por ejemplo, Gómez sobre los NAM, los nuevos modelos de masculinidades, modelos de feminismo más inclusivos, como el de Oliver y Valls, y el impacto de las comunidades de aprendizaje en la prevención y la transformación. En cuanto a las aportaciones, en este artículo habla de las aportaciones desde la teoría feminista, concretamente habla del feminismo dialógico, existen muchas teorías feministas, pues en este nos vamos a centrar en el feminismo dialógico, ¿no? Según Puigvert, propone la inclusión, este feminismo propone la inclusión de las voces de todas las mujeres en el debate feminista y en todos aquellos espacios donde se toman decisiones relevantes que les afectan, para avanzar hacia un feminismo más igualitario e inclusivo, es decir, algo mucho más democrático, ¿no? Luego, en las comunidades de aprendizaje participan mujeres de diferentes culturas, niveles académicos, edades, etcétera, y participan en la creación de la educación que quieren para sus hijas e hijos y para ellas mismas. Sus reflexiones y debates en torno a la educación y sus propuestas educativas contribuyen también a la transformación que se está dando en estos centros donde existen las comunidades de aprendizaje. Y, por último, las aportaciones del feminismo dialógico son importantes para, uno, la formulación de modelos de resolución y prevención de la violencia de género; dos, para potenciar la solidaridad entre las mujeres, el concepto de sororidad que está tan de moda y que me parece muy, muy, muy importante; y tres, creación de referentes femeninos muy diversos que están contribuyendo a conformar una mayor libertad en las identidades de género. Como hemos dicho también, y ya se ha nombrado antes, Carolina lo ha dicho en su videoconferencia, habla de las nuevas masculinidades, de los NAM, ¿no? Este resurgimiento de este modelo de nueva masculinidad supone un rechazo a la violencia de género y a una nueva forma de vivir, no solo para los hombres, sino también para las mujeres, en función de nuevos valores basados en la igualdad y el respeto en las relaciones afectivos sexuales, frente a la masculinidad hegemónica opresora. Luego, en las comunidades de aprendizaje, este modelo se potencia trabajando en la adquisición de nuevas competencias sociales y personales que hemos leído en el libro de Gómez este año, donde habla una por una de esas competencias. Y, por otra parte, se potencian también, en estos modelos, se responde a los principios de igualdad y respeto para la regulación de la convivencia en la comunidad. ¿Qué tiene que ver la comunidad de aprendizaje en esta prevención de la violencia de género, ¿no? La implicación de toda la comunidad aquí es clave. La labor educativa es clave para desmontar los estereotipos existentes en la socialización de estas relaciones afectivas sexuales, como por ejemplo a través de programas formativos como los que propone FONO, ¿vale? Y luego, dentro de las medidas educativas que se están definiendo para combatir la violencia en el contexto escolar, destacan las aportaciones que se están haciendo en las comunidades de aprendizaje por siguientes motivos. Primero, una mayor participación e implicación de toda la comunidad educativa. Dos, cambios en el modelo de aprendizaje y estructuras. Frente a un modelo de convivencia mediador o disciplinario, pues tenemos el modelo dialógico de convivencia. Tres, el trabajo de la socialización preventiva, del cual nos ha hablado Gómez, Oliver y Valls, a través de las competencias de las que he hablado antes en cuanto a la atracción, en la elección e igualdad. Y cuatro, el papel de la mujer se convierte en esencial, creando y fomentando los espacios de diálogo para ellas. Es decir, esto me parece también muy importante porque, aparte de hablar hombres y mujeres sobre el tema de la violencia de género, es muy importante que se cree un espacio solo para mujeres donde ellas se sientan libres y puedan hablar de este tema. Como conclusiones, pues solo vemos la punta del iceberg de la violencia de género. Por eso es que, uno, es importantísimo implementar un marco legislativo para erradicarla, del cual ya tenemos, ¿vale? Solo hay que desarrollarlo y aplicarlo.
2, desbancar el modelo masculino opresor y reforzar los NAM, los nuevos modelos de masculinidades alternativas. Y 3, desarrollar actuaciones educativas, y ahí es donde tenemos nosotros la mayor papel, que fomenten las relaciones afectivo-sexuales saludables y libres de violencia de género. Bueno, aquí tenéis la bibliografía de estos 4 artículos, ¿vale? Y por último, pues nada, queríamos agradecer la atención, perdonar por los fallos, yo he ido súper rápida porque no íbamos más del tiempo, y nada, estas 2 frases que creo que definen un poco todos los artículos que hemos estado exponiendo. Nunca se entra por la violencia dentro del corazón, y la educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia. Y nada, muchas gracias.